esta tarde, noche. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes un nuevo capítulo de nuestro directo semanal. Y pues vamos a empezar un poco a hablar de lo que ha sido la preparación de esta semana, la- lo que las organizaciones, las actividades organizadas voluntariamente de los New England Patriots. Eh, Esta es ya la última semana en la que estamos en esta fase de voluntarios. Ya a partir de la próxima semana comienzan las actividades de carácter obligatorio. Entonces, ya el jueves vimos varios regresos. Este viernes se han dado la última sesión. Ha sido quizás días muy interesantes en cuanto a regresos. Ya el equipo está tomando forma. Vamos a platicar un poco de específicamente la parte defensiva y las palabras de Mac Jones, porque es la primera vez que Mac Jones habla ante los medios de New England desde que fue reclutado en el draft de la NFL este año. Y algunas cosas más por ahí que queden en el tintero. Si da tiempo, pues también hablar un poco de lo que a ustedes les inquiete y, y pues a grandes rasgos la actualidad del equipo. Bueno, esta semana se llevaron a cabo las actividades voluntarias del equipo. Como sabemos, los jugadores pueden jugar o no jugar en este tipo de actividades. No se obliga a nadie. Y de hecho, la recomendación de la Asociación de Jugadores es simple y sencillamente no vayan. Eh, si no quieren arriesgarse, no vayan. Y muchos jugadores se lo han tomado a pecho. Hay otros que inclusive pues ni siquiera han asistido, no han asistido, incluso no piensan asistir a los minicampamentos ni nada por el estilo. Pero en New England es diferente y se toma una actitud bastante positiva teniendo en cuenta del enorme, la enorme metamorfosis que se está viviendo en el equipo, de los grandes cambios y muchos jugadores que específicamente no jugaron el año pasado. Todos sabemos que fuimos el que más tuvo de este tipo de jugadores, 8 en total. Es verdad, la gran mayoría, Marcus Cannon, Najee Toran, Danny Vitale, etcétera, ya no están en el equipo, pero nos quedan al menos tres jugadores en, que no jugaron el año pasado todavía en el roster. Tres de ellos, pues, que están participando en las actividades voluntarias, pero no habíamos visto hasta ahora a Donta Hightower. Ese es el nombre más importante de esta lista de jugadores. No lo habíamos visto y no era otra razón más que quizás el tema del COVID, todas estas cosas. No hay que olvidar que es padre, no hay que olvidar que tomó decisiones el año pasado de no jugar precisamente para cuidarse en el aspecto físico, pero ya hacía falta que entrenara. Ya llevaba más de un año sin pisar un campo de entrenamiento de los Patriots. Ya es un jugador pasado de los 30 años, que sabemos que se lesiona a veces muy seguido, para desgracia del respetable, que sabe valorar su trabajo. Y la verdad es que sí le hacía falta. Y a primera instancia, tengo que señalar que se ve bastante más delgado de lo normal. O sea, en 2019 todos vimos que estaba bastante desarrollado físicamente en la cuestión muscular. Era un jugador mucho más pesado, más aclimatado a lo que le gusta a Bill Belichick en sus linebackers internos. Y también, pues ya sabemos que puede jugar en la parte externa. Pero este año sí se ve mucho más delgado, propio de la poca actividad física que ha tenido. Quizás ha tenido entrenamientos y cosas, es en su domicilio, en la intimidad, en la privacidad de su casa, pero no es lo mismo a realizarlo con el equipo, con el riguroso régimen que lleva el equipo y todos los entrenadores. Pero se vio bien, a grandes rasgos se vio bastante bien. Es un jugador que ha jugado muchos años en la NFL, que puede o no entrenar en este tipo de actividades organizadas de carácter voluntario, pero es un gusto verlo entrenar y la verdad es que la manera en que lo hizo muestra que es un jugador que, como el año pasado con su ausencia, ahora con su presencia, pues reafirma que sin él las cosas son muy diferentes.
todo lo que se le pidió lo hizo bien. Sí se le ve a lo mejor un poquillo cambiado físicamente, pero en lo estrictamente deportivo, en sus actividades, en su manera de jugar, parece que no ha pasado un día. Eso es bastante bueno. Habrá que verlo ya en pretemporada y luego en temporada regular, pero por ahora no parece ser un jugador con signos de envejecimiento o que haya tenido un bajón en su ausencia durante un año de la NFL, porque no solamente no jugó con los Patriots, significa que no jugó este, en ningún partido, no estuvo en ninguna actividad del equipo durante más de un año. Entonces, verlo, aunque se ha cambiado físicamente, pero jugando a un gran nivel en cada entrenamiento, poniendo de sí mismo para regresar a su mejor forma, es bastante bueno. Eh, a su vez, la verdad es que la defensa se vio bastante bien y eso es porque ya hay muchos más titulares en el equipo. Ah, hasta hace unos días teníamos que ver a muchos suplentes tomar el rol de David McCurry, de Tonta Hightower. Hoy en día, a falta a lo mejor de dos, tres jugadores, podría decirse que ya está el cuadro titular completo. Ya está entrenando prácticamente todo el mundo. No se ha visto a Lawrence Guy, por ahí falta algún linebacker adicional. No todos los jugadores del front seven están entrenando, pero el perímetro, tampoco del perímetro, JC Jackson ha estado tomando el rol de líder porque no está Stephon Gilmore. Entonces, Guy, Gilmore, por ahí algún otro, no han estado presentes, pero lo que son Kyle Duggar, David McCurry, Donta Hightower, Calvanoy, Matt Judon, Josh Uche, Chase Winovich, Devon Goodchance, hasta Christian Barmore. Entonces, hemos visto a muchos jugadores, no solamente que han sido relevantes, sino que podrían ser relevantes, estar entrenando con el equipo. Y eso se traduce en un trabajo mucho más pulido, mucho mejor a lo que se había visto en las otras semanas. No por ende quiere decir que pues ya estamos perfectos y ya que venga la temporada, ni mucho menos. Pero le ayuda mucho a la ofensiva, sobre todo en el aspecto de prepararse a ciertos jugadores. Ya todos sabemos que es Mac Jones, pero también hay que recordar que Cam Newton no viene de su mejor temporada y Jarrett Stidham por momentos sigue estando demasiado, demasiado verde. Entonces, tener preparación contra los que van a ser los titulares del equipo, creo que a nadie le viene mal. Sobre todo si al final resulta que esta defensa, por como pinta, puede ser de las mejores de la temporada. Entonces, si por ahí vamos, pues también está muy interesante toda esta actividad que está teniendo el equipo. Ahora bien, en la parte de la ofensiva, se vio muy bien Jarrett Stidham, se vio no tan bien, pero más que sólido Mac Jones, pero el que se llevó todos los reflectores es Brian Hoyer. Y esto es quizás la mejor evidencia de que no puedes tomarte en serio esta actividad del equipo, estos entrenamientos que están teniendo en junio o incluso antes. No te los puedes tomar tan en serio porque obviamente no hay contacto, las actividades se dan con el menor contacto físico, se dan con la menor intensidad posible y todo eso en fundamentos y en técnicas. Obviamente si tú eres un veterano con cierto tiempo, no solo en el equipo, sino en la NFL, te va a ir mejor. Eso es lo que ha pasado con Stidham y Brian Hoyer. Aún así, creo que Mac Jones por momentos se ve bastante bien. Sigue estando en lo suyo. Obviamente hay cosas que no hace tan bien. Algunos pases le siguen faltando fuerza, le siguen faltando algo de velocidad. Creo que también hay que reconocer que por momentos no se arriesga demasiado. Está limitándose a lo que va conociendo del plan de juego. Pero sí es un jugador que yo lo veo haciendo más cosas en la línea de scrimmage. Por ahí van a leer, van a escuchar que se burlan de él por la manera en la que manda el snap count, por cómo de repente da indicaciones y grita, porque ya todos estamos acostumbrados a la profunda y enérgica voz de Tom Brady. Pero Mac Jones, mientras se sepa mover en la línea ofensiva, yo creo que está más que bien. Y él lo ha hecho bastante en esta parte del calendario de actividades del equipo. Por otra parte, sí hay que ver que a lo mejor
Brian Hoyer lo ha hecho bien, Jared Stidham lo ha hecho bien, mucho, muy bien, pero entonces no son actividades tan trascendentales. Esta es una preparación, esto es ni siquiera es el aperitivo, es la botana previa a empezar a siquiera traer algo ligero para empezar la cena. Eh, Estamos hablando de que es incluso mucho, si a veces hablamos que en el campamento de entrenamiento no se da tanta intensidad y que no se debería tomar en serio, pues mucho menos las actividades voluntarias. Entonces, ver de repente estos titulares de que Brian Hoyer lo ha hecho bastante bien, que Jared Stidham lo ha hecho mucho mejor y que de repente lanzan pases profundos sin ningún miedo, es propio del momento que vive cada jugador y que obviamente en este momento vas a estar mucho mejor acostumbrado si eres un veterano a que si eres un novato. Ahora, también puedes sacar ciertas conclusiones. El hecho de que muchos estén asistiendo, pues son cosas bastante positivas dentro de lo que cabe. Porque si hay equipos que están diciendo yo no voy a entrenar, se acaba de dar la noticia de que los Texans pues no quieren entrenar, ni siquiera en los minicampamentos, que ya hicieron sus actividades voluntarias, nos vemos hasta finales de julio, cada quien a su casita, siendo un equipo que está también teniendo mucha reconstrucción, que está incluso armándose con despojos de otros equipos, del nuestro principalmente, y ahí sí se ve un equipo que realmente no le importa la temporada. En por el contrario, estoy viendo un equipo en el que al menos, perdón, de los 90 jugadores que hay, están asistiendo alrededor de 70, 80 jugadores, que cada uno de los titulares está tomándose el tiempo de venir y de repente empezar a entrenar desde este momento, y que pues en general se está viendo bien el equipo. Eh, no se han dado titulares de que de repente es que dieron 6 intercepciones. Hay equipos, como en el caso de los Broncos, donde incluso sin ser actividades de gran actividad, sin gran intensidad, pues estás viendo que entregan intercepciones, hay pick six, hay fumbles. A pesar de la intensidad que puedan poner la defensa, no está forzando a la ofensiva a cometer errores. Y por momentos sí se ve que hay ciertos jugadores que están cumpliendo expectativas. Porque los jugadores que asisten en este momento tienen toda la presión del mundo, tienen toda la urgencia por ponerse en forma, por mejorar con respecto a la temporada anterior. Eh, entonces, hay notas muy interesantes. Una de ellas es que parece que Nelson Agholor es el número uno de los receptores, al menos por ahora. Kendrick Bourne y Jacoby Meyers se van a estar disputando el número dos, pero por ahora creo que es una lucha bastante reñida. Tanto Bourne como Meyers están haciendo bien las cosas en el slot, se están viendo muy, muy seguros en las manos, rara vez sueltan balones, pero Nelson Agholor es el que está entregando las jugadas explosivas. De repente le lanzas un pase profundo y lo atrapa, tiene esta capacidad de acoplarse a Cam Newton, a Mac Jones, a Jared Stidham, hasta con Brian Hoyer, a quien le ha salvado algunos pases al comienzo de estas actividades. Parece que va a ser el número uno, a menos de que surja algo en los próximos meses. Nelson Agholor pinta que va a ser el receptor número uno del equipo en la temporada que viene. Entonces, eso por parte de los receptores. De los corredores, parece que J.J. Taylor está jugando muy, muy bien. Le dieron la oportunidad porque realmente no están todos los corredores y lo ha hecho bastante bien. No es perfecto, pero quizás es el mejor aliado que ha tenido Mac Jones junto con Taylor Gaffney. Repito, no están en todos los corredores. Damian Harris participa, Ramondre Stevenson también, pero no están teniendo tanta actividad como J.J. Taylor. Eso es un buen indicativo. A J.J. Taylor le gusta mucho al staff, le están dando las oportunidades de probar que vale la pena y quizás por eso tampoco se fueron como locos a buscar un reemplazo de algún jugador como Rex Burkhead o traérselo de vuelta, y ya vimos que se fue a los Texans. Es por este tipo de jugadores. Habrá que esperar un poquito más para verlo en un terreno de juego, pero con lo que se vio el año pasado es un jugador que necesitaba adaptarse. Tiene las condiciones, pero ciertamente no juega del todo de acuerdo a lo que tiene. Yo creo que este año está desarrollando sus habilidades
que tiene que tener en la NFL. Atrapar pases, de repente correr un poco más por fuera, cosas por ese estilo, dado su tamaño y su complexión, porque no es un monstruo como LeGarrette Blount. Pues entonces sí, es el jugador que está mejor posicionado en este momento de cara al campamento de entrenamientos. Habrá que ver qué otro corredor regresa en los próximos días y ver cómo se empieza a emparejar, porque a partir de ahora sí van a estar todos los titulares, todos los jugadores que tengan que estar van a tener que estar. Y ya vamos a empezar a hacer evaluaciones mucho más precisas. Por eso es positivo tener esto, ¿eh? Eh, ¿Por qué no ha ido John Smith? Simple y sencillamente porque son voluntarios, Rick. Las actividades del equipo en este momento no obligan a nadie a asistir. John Smith está planeando ir a algunos eventos como del tipo patrocinador, de repente estar haciendo algún trabajillo aquí y por allá. Tampoco es como que no vayan, sino que a veces no los ven los medios. A veces sí están en las instalaciones, pero no están entrenando o no los pueden o no los ven los medios cuando están ahí en Foxborough. No todo lo que se pasa en el equipo se filtra a los medios, ya lo sabemos, pero por ahora es el que menos ha aparecido. Eso le ha permitido a Hunter Henry, que sufrió una leve lesión que resultó ser un susto nada más, tener la actividad que ha tenido y realmente se ha visto bien. Hunter Henry pinta que va a ser el número uno en la posición de ala cerrada si continúa trabajando, porque es el que mejor corre sus rutas, es un chico que le lanzan pases, le han lanzado pases todo el mundo. Entonces, no es como que le importe mucho si es Cam Newton o Mac Jones o Jared Stidham o Brian Hoyer quien le lance en la temporada. Creo que eso es muy bueno por parte de él. Toda la offseason ha estado trabajando, ha estado entrenando. Creo que es el compromiso que tiene Hunter Henry. Sabe que él no tiene muchas oportunidades en la temporada porque se tiende a lesionar demasiado. Históricamente no ha pasado de los 14 juegos en una temporada. Es un jugador que se lesiona demasiado y que no siempre está ahí para su equipo, especialmente ahora que sale de los Chargers, pues no se quedan con una imagen del Hunter Henry que esperaban, porque tiene todo el talento del mundo, pero al hombre que tenía que sustituir a Antonio Gates y nunca lo pudo hacer. Y todos sabemos que Antonio Gates era el más durable de todas las alas cerradas, era como un Tony González, si se puede comparar en ese aspecto en cuanto a durabilidad. Eran alas cerradas muy durables, no lo ha sido Hunter Henry. Sí urge que vuelva John Smith, pero los, la parte obligatoria empieza el lunes, entonces ahí es donde ya vamos a ver finalmente a las dos alas cerradas y vamos a esperar a ver cómo funcionan, porque gran parte de la ofensiva se va a basar en tenerlos a los dos en el campo, aunque con uno teniendo más protagonismo que el otro. Y de momento Hunter Henry se apunta a tenerlo. Eh, Asimismo, pues ya que hablábamos de LeGarrette Blount, pues Ramón de Stevenson ha estado entrenando. Por ahí se volvió a sacar el tema de la comparación entre él y pues precisamente Blount. Ya no le gusta que lo comparen, él no quiere que lo comparen. Él ha dicho que él quiere seguir entrenando, que él está en una curva de aprendizaje en este momento. Él no sabe nada de la Garrett Blount. No le hable de 18 touchdowns en una temporada, de más de 1,000 yardas por tierra. Es un novato y él quiere aprovechar la oportunidad para aprender, consolidarse como titular y posteriormente ya vendrán las cosas. Es una actitud que en mi opinión es muy buena y prácticamente la he escuchado en todos los novatos de esta clase. Cada uno le dice, a ver, por favor, sin comparaciones, sin apresurarnos, yo en este momento no soy titular y están aceptando su rol de relevos. Eso es bastante bueno porque obviamente un novato siempre va a aceptar que no va a ser el titular, a menos de que sea un caso muy específico. Pero un novato que viene, por mucho que venga en la primera ronda, a veces viene a sustituir a alguien. A veces el plan es, en un año tomará su trabajo. No solamente en quarterbacks pasa. Hay que recordar que a veces hay jugadores que son linebackers o alas defensivas, pero tienen un año de contrato. Llega el novato, pelea el lugar y de repente, si lo hace bien, en un año ya está listo para ser titular. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces va a ser muy interesante ver qué ocurre, pero por ahora Stevenson tiene la mentalidad correcta. Y
si hablamos de mentalidades, pues yo creo que el mejor que ha tenido la mentalidad Patriot de estos novatos es Mac Jones. Le preguntan el jueves que qué está pasando, que cómo va la cosa, cómo va la competencia. Él dice, no hay resentimientos, todos estamos juntos, nos apoyamos y está aprendiendo hasta de Brian Hoyer. Él dice, a todos los veteranos que están ahí alrededor mío, yo estoy aprendiendo de ellos. Eso para mí es sinónimo de un jugador que está realmente comprometido a aprender. Y quien lo haya seguido en Alabama sabe que es un jugador que antes que ser titular fue un aprendiz. Pasó mucho tiempo aprendiendo. Y cuando le tocó ser titular y le dieron el espacio y el tiempo, el chico floreció. Entonces, va a pasar lo mismo acá. Tal vez ni siquiera sea titular en su segundo año, o si lo es, a lo mejor va a entrar de a poco, no lo sabemos. Pero lo cierto es que si ocurren las cosas como tienen que ocurrir sin apresurarse, está muy bien. Ahora, me gustaría que la parte mental alcanzara la parte, bueno, más bien al revés, la parte talentosa, el talento innato que pueda tener, alcance su mentalidad, porque esa es la gran crítica que tuvo a lo largo del proceso de reclutamiento, que es un jugador que tiene un techo muy limitado, que lo que ya logró, lo que se ha visto de él, ya, eso es lo que se va a ver de él toda su carrera. Y sería muy triste que solamente fuera eso, porque mentalmente tú ves, es un jugador que puede ser muy especial. Y eso es porque lo que se vio, al menos ahora, es de un jugador que pues creo yo que no tiene la mentalidad precisamente más divertida para los medios, porque él no es arrogante, no es completamente vanidoso, ni mucho menos. Hay muchos jugadores que llegando a la NFL ya empiezan a mostrarse de pues una conducta, bueno, yo ya soy el mejor, yo vengo aquí a demostrar, a callar bocas. ¿Cuántos jugadores no hemos escuchado, incluso en este momento, que ya han dicho, voy a probarle a los treinta y tantos o sesenta y tantos equipos o las 66 veces que me rechazaron durante el draft, que estaban equivocados y les voy a demostrar que soy el mejor? Bueno, no lo está haciendo Mac Jones. Y eso es lo más interesante de todo este proceso. Porque él dice, bueno, me seleccionó al equipo, me haya seleccionado en el lugar 15 así como me haya ido en el 3. A mí me da igual, yo vengo aquí a trabajar, yo no estoy para hablar de titularidades. Por ahí se mencionó de aprender, estoy aprendiendo, aprendizaje, alrededor de 17 o 20 veces. O sea, es una barbaridad. Habló demasiado, demasiado, en la transcripción está, habló demasiado del aprendizaje, que él es un aprendiz, que él está aprendiendo, que él quiere enseñarse, que quiere que le enseñen, que él está adaptándose, transición, todo lo que se pueda decir al respecto de su aprendizaje lo dice. Y no está para nada en un momento en el que uno diga, ya este chico se está viendo como titular para dentro de 3 meses empezar a ser el quarterback franquicia. No lo está haciendo. Eso por un lado. Por el otro, es un jugador que está gustando por cómo se está adaptando al esquema. Por lo que yo he podido ver, es un jugador que está haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe. Josh McDaniels pasa mucho tiempo con él, no es para nada extraño, lo hace con cualquier novato, como tiene que ser, pero les está gustando que le dicen algo, lo corrige y lo cumple. Eso ya se había platicado ya hace unos días, pero lo vuelvo a reiterar porque es algo que ocurre muy a menudo. Pongamos en situación, es un snap, 1-1, le tiene que lanzar un pase a Hunter Henry. De repente, Hunter Henry hace bien su ruta, pero él lo sobrevuela. El pase sale disparado por encima de él, no lo puede atrapar. Eh, Repetición, otra vez, misma jugada, hace la finta, hace la ruta, ahora sí lo lanza bien. Se le pueden criticar otras cosas, ya lo han hecho bastante gente con respecto a sus mecánicas, pero en el aspecto meramente táctico le dicen y corrigen. Va a llegar un punto en el que le van a haber dicho tantas jugadas que tuvo que corregir, que ya en ese momento ya habrá corregido todo lo que tiene que corregir en cuanto al playbook y se está adaptando bastante bien. Entonces,
es muy bueno tenerlo todos los días entrenando porque Mac Jones está teniendo más repeticiones, está corrigiendo mucho más. Por ahí se comenta mucho del tema de Jordan Love. Con Jordan Love está ocurriendo algo curioso, porque como no está Aaron Rodgers, y ya todos sabemos esta novela que está surgiendo desde hace bastante tiempo en Green Bay, pues él no quiere aparecerse en los entrenamientos de Green Bay, quiere, no sé, es un drama muy profundo, muy complejo, y es una situación pues un tanto lamentable. Sobre todo si tú eres fan de Green Bay, porque pasas de un momento muy dulce en el que dices, bueno, nos quedamos a lo mejor con una sensación agridulce, pero al final le jugamos, fuimos el que mejor le jugamos al campeón de la NFL durante la postemporada pasada y nos eliminaron. Entonces, si repetimos más o menos y nos reforzamos en lo que tenemos que reforzarnos, podemos llegar al Super Bowl este año, digo, el próximo año, pero no parece que vaya a ocurrir. Aún así, en Green Bay el staff está diciendo, bueno, si vamos a empezar con Jordan Love, hay que darle mucho, mucho, mucho tiempo de entrenamiento. Y se habla de que pues él de repente tiene 16 repeticiones seguidas. ¿Qué quiere decir? Que lanza, lo corrigen y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo. El punto es que de repente una sola jugada ya la pudo haber repetido tantas veces que ya automáticamente, hasta incluso sin comprenderla, ya la sabe hacer por sí solo, ya le sale natural. Es lo que están haciendo, ese es el proceso con Jordan Love. Y si él ha estado haciendo, pues al menos eso es lo que comentan, pero dicen que lo está haciendo bien. Es el mismo proceso que está ocurriendo con Mac Jones. Le están poniendo a veces 16 repeticiones, le dicen, tú toma vas a hacer esta jugada, la hizo, no importa si la hizo bien, lo hacen que la repita y la repita, luego la vuelvo a repetir y es como si le estuvieran haciendo un examen constante. La idea del equipo es prepararlo a base de repetición, pero el chico realmente le está haciendo fácil las cosas al equipo porque el segundo intento aparentemente ya tiene todo solucionado. Ya sabe en dónde se equivocó, listo. Eh, Hay muchas veces en el entrenamiento que sabe identificar muy bien las cargas, de repente le dice al lado izquierdo de la línea ofensiva, van a venir a cargar por acá, mueve a la gente. Algo que sí creo que tienen que trabajar mucho es la velocidad de sus pases. No hablo del pase en sí, sino qué tan rápido se deshace del balón. La línea ofensiva en este momento es muy penosa. Estamos hablando de que están jugando hasta con el tercer liniero ofensivo en la posición. No son muchos jugadores que tú querrías en una temporada regular donde te estás jugando a lo mejor boleta postemporada, pero eso está obligando a Mac Jones a tener que ser más rápido. El viernes pasado, este viernes el anterior, se hablaba mucho de que de repente se comió muchas capturas, Christian Barmore, Josh Uche, todo el mundo le llegó, le llegó encima, fue algo bastante triste, bastante este, eh, difícil de digerir para algunos medios, ya se querían morir, pero la cosa es que jueves vuelve a repetirse la misma alineación en línea ofensiva. Es cierto, regresa Trent Brown, regresan algunos jugadores, pero le siguen fallando, se siguen faltando algunos jugadores. No está Isaiah Wynn, no están todos los linieros ofensivos. De repente también lo ponen con los suplentes, pero lanza más rápido. De repente lanza corto. Y algo que me pareció muy interesante es el detalle de que no lanzó a demasiados corredores. Le lanzó una vez a su corredor y luego le lanzó repartido pases a varios receptores, Kendrick Bourne, Jacoby Meyers, también a Hunter Henry, a todo el mundo le empezó a lanzar pases repartidos. Y eso es bastante bueno porque el viernes pasado hubo dos grandes defectos de su parte. La línea ofensiva no le estaba dando tiempo, pero él no se deshacía rápido del balón. Y luego estaba también el detalle de que todos sus pases eran a corredores. Hubo un momento en el que era muy fácil entender que iba a lanzarle a Taylor Gaffney o a JJ Taylor o a o a Damian Harris, a quien fuera le iba a lanzar pases. Y ahora ya no lo hizo con menos frecuencia. Una vez pasó de hacerlo casi 9 veces, casi 6, 7 veces la semana pasada, hacerlo una sola vez. Eso es bastante reducción por parte de él.
Eso es muy bueno. Se sigue sin arriesgar en pases profundos, pero creo que eso naturalmente va a llegar eh, en los entrenamientos. No va a haber milagros, pero si logra ya digerirse todo el plan de juego, es más que seguro que va a ser el suplente número 2. Por mucho que Jared Stidham a veces parece que tiene un cañón en el brazo, si al final tiene más comprensión de lo que están haciendo en el equipo que él, va a ser el número 2. Por todas las cosas que a veces puede llegar a prepararse en un partido que necesitas hacer. A veces hay jugadas especiales que necesitas que se ejecuten como tienen que ejecutar. Eso sucedió el año pasado. A veces no era tanto que lanzara más rápido, se moviera más rápido, a veces era ejecución. Y eso va a ser muy importante de ver. Otro aspecto muy interesante es el detalle de los eh, receptores, porque no todos los receptores se han presentado. Hasta hace unos días Nelson Aguilar era el que se presentaba y era el número 1 y ya parece que va a ser el receptor número 1 del equipo. Pero está el detalle de que pues, esta vez no se presentó. Tuvo sus razones, no se presentó. Pero Isaiah Sober está haciendo bien las cosas. Por ahí ya empezaron a hablar de que puede ser un jugador que de repente haga pensar al equipo. Yo no me iría tan lejos todavía porque falta mucho. El año pasado me acuerdo que así hablamos de Devin Smith. Todavía sigue en el equipo, pero ni de lejos se volvió un jugador recurrente en el roster final. Y eso puede ocurrirle también a Isaiah Sober. Pero es muy interesante porque es un jugador que llegó el año pasado vía agencia libre después del draft, no es un jugador reclutado y está haciendo muy bien las cosas, sobre todo en la parte de pases profundos. Le lanzan muchos los pases profundos, de repente Brian Hoyer se sintió tocado por Aaron Rodgers o Patrick Mahomes y empezó a lanzar bombazos y los atrapaba él. Otro que se lució, para quien ya no crean los alas cerradas de este equipo, Devin Asiasi venció a Kyle Duggar en una cobertura que por ahí tuvieron en algún momento del partido y fue el pase más largo de la tarde. Fueron como 50 y tantas yardas. Si hubiera sido un entrenamiento normal, hubiera sido touchdown. Obviamente no lo es, pero se cuenta como un touchdown si uno quiere ir poco más lejos. Fue una atrapada bastante impresionante. Kyle Duggar no ha sido vencido mucho hasta en este momento, entonces sí es un mérito haber realizado eso. Sobre todo porque ya muchos están dando por descontado que los alas cerradas del año pasado no van a funcionar. Son 4 alas cerradas, es muy interesante. Quizás por eso el equipo no está pensando en receptores abiertos. Nos fijamos mucho en los receptores abiertos que tiene el equipo. Y es verdad, 3 jugadores seguros y luego puras dudas. No es que tengamos el más profundo de los cuerpos de receptores, pero en la posibilidad que están los alas cerradas tienes a 2 élites y luego tienes a 2 chicos que si lo hacen bien, como ya no van a tener presión, pues de repente puedes tener 3 o hasta los 4 alas cerradas en un muy buen nivel para atrapar pases y yo creo que eso sería un escenario inigualable y además no visto hasta ahora. Nueva Inglaterra suele tener 2 buenos alas cerradas y después la posición decae notablemente, ¿no? En su momento estuvo, ya sabemos, Aaron Hernández, Rob Gronkowski, pero también eventualmente se trajeron a Martellus Bennett, que es un jugador bueno, tirando a notable, o lo era, mejor dicho, y fuera de él y Rob Gronkowski todo era pura merma en esa posición. Entonces, tener 4 que tú puedes decir, bueno, son 2 muy, muy buenos o hasta excelentes, y luego tienes a 2 que pueden ser buenos, tirando a notable, pues qué mejor, ¿no? Sobre todo en esas circunstancias a veces de partido en las que no sabes a lo mejor si necesitas hacer un cambio adicional, si a lo mejor la situación por lesiones te lo pide. Entonces, por ahora yo creo que sí hay que dejar los receptores estarían bien, pero no parecen necesarios. Yo creo que es normal. El equipo hasta ahora dice, yo no tengo quejas en mis entrenamientos. Perfecto. Y luego, pues la defensa creo que lo está haciendo bastante bien. El perímetro está forzando a que no le lancen profundo. Es muy difícil ver pases profundos a ese perímetro. De repente tienen que ser los suplentes los que ceden este, esos pases, porque la cosa es que se dividen
en varias secciones. A Mac Jones y a lo mejor a Jared Stidham o Cam Newton les tocan los titulares, pero a Brian Hoyer y a los demás les empiezan a dar la merma. Los jugadores que no pasan de ser de rotaciones y por ahí están a veces de repente las grandes jugadas, pero porque Brian Hoyer no está enfrentando a JC Jackson, David McCurry y Kyle Duggar. A veces está enfrentando a Adrian Colbert, a Miles Bryant, a Josh Van Williams. Ya la calidad no es la misma. Ya se está viendo más beneficiado. Entonces, si no vence a esos jugadores, pues ya definitivamente no tiene lugar en el fútbol americano. Por eso tampoco hay que saltarnos tan rápido a dar conclusiones. Y es lo que se ha comentado un poco en los entrenamientos hasta ahora. Creo que hasta el momento han sido noticias muy buenas y creo yo que el regreso de Donta Hightower es muy bueno porque si lo perdieran yo creo que difícilmente lo van a reemplazar. Eh, no digo que no lo intenten, pero aún intentándolo es un jugador que no puedes cambiar. Eh, Quien recuerde sus actuaciones en el Super Bowl ya sabe de qué jugador estamos hablando. Estamos hablando de un tipo que eres Marshawn Lynch, pero él no te va a permitir que tú, Marshawn Lynch, pases la línea de gol. Te va a detener en la yarda 1. Que si tú eres Matt Ryan y estás teniendo un partido digno de MVP, el señor te va a quitar el balón y va a permitir el gran regreso del equipo. El mejor regreso en la historia del Super Bowl. Son cosas así que difícilmente vas a reemplazar. Y si este año está otra vez a un gran nivel, es muy difícil. Totalmente de acuerdo. No puedes apresurar las cosas, pero dentro de lo que cabe, creo que lo más importante de estas actividades voluntarias es la asistencia, porque nadie espera que tú asistas, sobre todo si eres un titular y ya estás consolidado. Un David McCourty, un Donta Hightower, igual, incluso las grandes inversiones, Hunter Henry o Kendrick Bourne, no tienen que asistir, porque ellos dicen, yo tengo un contrato por 2 o 3 o 4 años y yo ya soy un veterano, si lo hago bien en la temporada, yo sé que lo voy a hacer bien, perfecto. Lo vimos muchas veces con jugadores como Tom Brady, que ni siquiera asistían a estas actividades, porque ya sabían que no les importaba, que estas actividades son para fundamentos, no hay una actividad física real. Entonces, algunos simplemente dicen, es lo que yo puedo hacer en mi casa, entonces, ¿para qué asisto? Y luego con esta situación que estamos viviendo, pues menos. Algo que sí me está pareciendo muy interesante y no sé qué opinen ustedes es el tema de las vacunas. En Nueva Inglaterra no hay este problema. Bill Belichick dice, yo no voy a traer a un experto, pero hay equipos como los de Washington que dicen, pues sabes qué, sí, vamos a traerles un experto para que se informe. Y es que muchos jugadores no quieren vacunarse. Y yo sé que ustedes, algunos van a decir, también tengo miedo de vacunarme. No sé qué me están inyectando. Pero ¿ustedes qué harían? O sea, no hablemos como jugadores, porque vuelvo a repetir, a lo mejor es una situación que ustedes ya viven, pero digamos que son el entrenador y tú tienes, a lo mejor puedes estar en un momento difícil porque este año es el de a de veras, este es el año donde culminas todo tu esfuerzo y si no lo logras, la inversión se va a volver gasto, te vuelves una carga y te corren del equipo y ves que tus jugadores dicen, yo no me voy a vacunar, pero la NFL te está diciendo, los tienes que hacer que se vacunen, porque si se vacunan, ya no hay ningún trato como el año pasado. El año pasado sabíamos que si de repente daban positivo en las pruebas de COVID, ya no jugaban. Tenían que aislarse y se perdían el juego, o los juegos. A veces era así. Entonces, ahora que te vacunes, ya no tienes que aislarte nada, porque ya estás inmune. Pero entonces, algunos dicen, yo no me voy a inyectar. Y tú como entrenador sabes que, bueno, algunos son más indispensables que otros. Pero digamos que llega este Pepito, que es tu linebacker titular, que es el jugador que ya sea que te da más capturas o más intercepciones, pero es el tipo el que tú le das la labor prácticamente de quarterback defensivo. Y te dice, yo no me voy a vacunar. Tengo mis razones y no me vacuno. ¿Qué haces? Esa es una situación muy interesante porque dicen, es que tú no puedes obligar a los jugadores a vacunarse.
pero también si no los vacunas, pues te estás jugando tu pellejo. Al final es un tanto paradójico porque es una decisión de ellos que está afectando a terceros. Al final, así son las cosas a cualquier nivel organizacional. Y como entrenador, te están poniendo las cosas difíciles. En Inglaterra no está pasando eso, hasta el momento no se ha dado nada de eso. A lo mejor habrá gente que no esté asistiendo precisamente por eso, porque si yo no me voy a vacunar, entonces, pues no vengas, así de fácil, no vengas por favor, y no los obligan a venir. Pero en el caso de algunos jugadores, en otros equipos sí está ocurriendo. Algo que es muy grave lo que está ocurriendo en Buffalo. En Buffalo no están pudiendo ni siquiera salir de donde están en sus instalaciones. Tienen que estar muy aislados por todo el tema de que nadie se quiere vacunar. Josh Allen, y otros titulares, ¿eh? Esto es como una especie de virus por sí solo, ¿eh? Cole Beasley, Josh Allen, y luego estos dos le van y le dicen a los demás, no se vacunen, ¿por qué vamos a vacunarnos si no nos hemos enfermado? Y ahí empiezan los problemas. Los gerentes generales ya se han metido en broncas porque les dicen de repente, tú te tienes que vacunar, es tu responsabilidad, no puedes obligarnos a vacunarnos y los están agarrando de los huevos, la verdad. Y es una situación muy complicada que también puede tener afectaciones en la temporada porque, pues, al final son equipos que tú enfrentas. De repente lo vimos la temporada pasada, que un equipo no se cuidaba, a veces tocaba jugar en semanas muy cortas. De repente jugabas el domingo y tenías que jugar el miércoles, porque de repente hubo un equipo que estuvo afectado por el COVID, pero no le pueden mover el calendario más porque se estarían metiendo en la siguiente semana, entonces el partido corresponde a la semana anterior y empiezan a hacer malabares y la preparación se va haciendo más difícil y digamos que hay equipos que no tienen ningún problema, dirán, bueno, yo no me afecto porque pues, mis jugadores se vacunaron, listo, estamos todos preparados, pero los demás, ni modo que no entrenen. Algo va a tener que hacer la liga, sanciones, algo por el estilo, pero ya es un tema muy peliagudo, ¿no? Y yo les quiero comentar, o sea, más allá de que ustedes quieran o no quieran vacunarse, ¿qué harían ustedes si fueran el entrenador? Que de repente dijera alguien, yo no me quiero vacunar. ¿Qué creen que sería el razonamiento y la decisión más adecuada a la situación? Ya no hablemos de que simple y sencillamente digan, bueno, pues tú no juegas o algo. ¿Qué harían ustedes para que al menos la cosa quede ahí, no pasa a mayores, solucionarlo de alguna manera, porque sí es una situación que se está presentando y se está esparciendo en la NFL? Y por otra parte, pues este tema de, pues, los juegos de pretemporada, eh, ya se anunciaron los calendarios, por ahí se comentan algunos cambios en el calendario. Nueva Inglaterra tenía un horario diferente en el juego contra los Eagles, se cambió el horario. Todos los partidos van a estar entre de las 5 a 6:30. Van a ser partidos que se van a jugar no televisados, entonces habrá que esperar la transmisión. A veces nos hacen el favor en la página oficial del equipo de transmitirla, pero nosotros vamos a tratar de llevársela a ustedes, no se preocupen. Aquí vamos a tratar de tener los juegos de pretemporada y la cobertura como Dios manda, porque sí va a ser muy interesante ver todo lo que ocurre y vamos a tener solamente 3 partidos de pretemporada. ¿Por qué se da esto? Porque es una codificación. Todos los años eran 4 partidos a lo mucho, y luego la última semana se hacía el corte final. Esta vez va a ser diferente. Cada martes, después de los juegos, van a darse los cortes de roster. No van a ser hasta 53, pero se van a tener que cortar hasta cierto límite. Llegando a la última semana, pues se va a hacer el corte final. Se va a dar más tiempo de preparación para la semana 1. Entonces, de repente los equipos tenían a lo mejor 8 días para prepararse para el inicio de su temporada, pero ahora van a tener alrededor de 12 a 15 días para descansar, reponer energías, prepararse y va a ser más pronto el corte de los jugadores. Eso también puede ser bueno porque a veces también
un jugador pues no puede encontrar equipo de un día para otro. Tiene que estar como loco llamando a mucha gente y eso le va a costar a lo mejor no jugar el primer juego de la temporada. Y en ese momento pues tener más días para hacer esas llamadas va a ser muy bueno. Y el equipo suele ser considerado. Cuando ya no te tienen en planes, te cortan. Entonces por ahí para también el tema, darles esa oportunidad en parejo. Eh, Va a ser muy interesante porque creo que, a lo mejor ustedes me corrigen, pero ¿cuándo ustedes podrían decir que hayan visto un roster tan competido como este, con jugadores tan similares en varias posiciones? Muy pocos años tenías desde la posición de quarterback hasta equipos especiales donde tú dijeras, estos jugadores son muy similares o estos jugadores son igualmente competitivos y no hay una claridad. No solamente es porque les falta talento, sino porque verdaderamente el talento es muy, muy, muy similar. No se había dado en muchos, muchos años y ahora sí se va a dar. Va a ser muy interesante qué ocurra en adelante, pero promete bastante este tipo de situaciones en el equipo. Por eso también la urgencia de verlos entrenar, porque ya se dieron cortes, pero no es que hayamos reducido roster. Se dieron cortes porque a lo mejor no todos estaban funcionando. A Bill Belichick le gustan las cosas intensas. A él le gusta que todos compitan al parejo, que le hagan difícil tomar una decisión, porque el tipo pierde un jugador y no tarda ni 2 días en conseguir un sustituto. Obviamente no es el sustituto que queremos. Corta un receptor y pues no va por Odell Beckham Jr. o va por Julio Jones, va por Marvin Hall o va por alguien así. Es lo que es, pero cuando necesita competencia la busca y la busca en lugares muy interesantes. Hay un jugador que me parece muy interesante que es Harvey Lang. Todos lo vimos en el equipo hace unos años y el año pasado jugó en los Jets. Y en ese juego que tuvo contra los Jets fue una verdadera máquina. Estuvo muy bien persiguiendo a Cam Newton. De repente estuvo en algunas de las mejores jugadas del partido. Por ahí está una escapada que se da, bueno, no escapada, pero evade muchos tacleos Cam Newton y lanza un pase a Jacoby Meyers. Creo que es en las partes ya finales del partido. Y está ahí Harvey Lang, pero le falla una tacleada, pero lo sigue persiguiendo y lo sigue persiguiendo. Cam Newton de milagro saca la jugada, pero recuerda mucho a sus mejores años en Carolina. Y ahora está en el equipo y me recuerda mucho al perfil que ahora tienen con Cameron McGraw. Y Cameron McGraw pues no va a poder entrenar en un tiempo. De hecho, ha estado presente, pero no ha estado entrenando. Está ahí pues para, bueno, cómo tiene que hacer las cosas, cómo les gusta al equipo que lo haga. Muchos de los novatos nada más están mirando, pero algunos no pueden entrar y decir, bueno, yo voy a practicar y ver lo que vi. No lo pueden hacer, no pueden practicar lo que vieron. Entonces, Harvey Lange se ajusta mucho al perfil de Cameron McGraw. Y es muy interesante porque hay muchos casos en los que son así. Un jugador falta o no está o ya lo cortan y se traen a alguien que sí es más similar al jugador que ellos piensan va a ser el titular o el que va a estar por encima de ellos en la posición. Y la situación es que de repente esos jugadores están teniendo muy buen campamento, fantástico campamento, y pueden estar peleando en los últimos lugares que tenga el roster, pero a priori sí, la verdad es que me es muy difícil. Yo he visto muchas proyecciones, de hecho yo también tengo por ahí unas, pero me es muy difícil dar con una proyección acertada, porque de repente te sientas y te pones a pensar, ¿qué jugador puedo mantener en el equipo y qué corto? Y a veces te das tú mismo sorpresas porque dices, pues tengo que cortar a este jugador y es un jugador que lo hizo bien el año pasado, pero no tiene lugar en este roster. A mí me gustaría, más allá de que nos dolería algunos cortes, pues sí, yo creo que si al final los estás cortando porque el que están manteniendo es muy bueno, pues eso es lo mejor, ¿no? Es como la situación del coreback. Si al final no importa si es Cam Newton o es Mac Jones, es preferible que un jugador que sea titular lo haga por méritos que porque se lesionó a alguien o no me está gustando el titular y lo tengo que cortar, entonces voy con el siguiente en la lista. Es mejor cuando es
este güey, este cabrón es mejor que el otro. Así de fácil. Y esos son los mejores momentos que puede tener un roster. No hay dudas de ellos, ¿no? Eh, Hay que recordar mucho la defensa del 2018. Muchos de los jugadores que empezaron de suplentes de repente fueron los titulares y hicieron esa defensa capaz de detener a Jared Goff y la super ofensiva de los Rams. Pero ganaron ese lugar que tuvieron en el roster a base de esfuerzo, no porque el otro jugador simplemente estaba jugando y luego se lesionó, como sucedió en otros años. Es mejor cuando ganan por méritos y eso es algo que se puede presentar en esta temporada. Eh, entonces, en general, pues creo que es un buen preámbulo. Entonces, por ahí pueden darse bien las cosas con estos jugadores. La defensa luce muy bien. Por ahí no todos los novatos están entrenando. Porque el caso de Joshua Bledsoe, Cameron McGraw están lesionados, están batallando con lesiones. Will Sherman creo que va a ser uno de los jugadores que van a cortar primero de esta clase. No está jugando tan bien. Creo que es el más flojito de todos los novatos que hay. Habrá que ver cuando esté sano Bledsoe y McGraw cómo entrenan. Pero de los que están entrenando, que es casi la mayoría, es el más flojito. Ronnie Perkins no está teniendo muchos minutos, muchas repeticiones, pero es que es muy difícil. Es muy difícil. Él le toca ser linebacker, lo quieren transformar a linebacker, pero está muy poblado. Va a ser muy difícil, pero el equipo así lo quiere tener muchas rotaciones. Están de titulares Judon, Vanoy, Hightower. Y por ahí a lo mejor están viendo si Josh Uche o Chase Winovich, quién puede ser suplente, quién puede ser el cuarto, y luego ver quién puede ser suplente. Y también por ahí están viendo si Anthony Jennings vale la pena o no. Hay muchos casos todavía por resolver. Creo que la posición mucho más peleada de lo que parecía en un principio. Creo que las cosas son muy claras con los alas cerradas. Y la línea ofensiva cuando está junta es muy buena. Por ahí están diciendo que David Andrews está haciendo muy bien las cosas. Probablemente es el que mejor está jugando de todos los linieros ofensivos. Entonces son cosas muy buenas porque es el centro, es el bastión del equipo, es el capitán ofensivo. Y es muy bueno que a pesar de la edad y de todos los problemas que ha tenido, siga jugando a ese nivel. Ya se los digo, es muy, 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 muy bueno. Está también el detalle de pues otras situaciones, ¿no? De ver qué ocurre con algunos jugadores que no están yendo, habrá que esperar. Por ahora creo que en general podemos decir que es un entrenamiento que se ha dado bastante bien, que no ha sido este, para nada una pérdida de tiempo, pero tampoco podemos saltar en conclusiones. Lo más importante de este tipo de actividades son qué jugadores puedes contar que regresaron, ¿no? Y qué jugadores simplemente no han regresado. Entonces, por ahí está el tema. Ahora, con Cam Newton, probablemente tampoco lo veamos la próxima semana. Eh, el equipo está contando con que no lo van a tener por varias sesiones. Esta fue la primera, la del jueves fue la primera, viernes fue otra, por ahí se dice que hasta 5 sesiones, entonces quiere decir que no lo vamos a ver hasta julio, que es cuando volvemos a ver entrenamientos del equipo. Y por ahora no vamos a tener más noticias de Cam Newton. Probablemente ni siquiera tenga actividad, como digo, la próxima semana. Entonces, sí va a ser muy importante. También resaltar que el grupo de la defensa está prácticamente asegurado, que Mac Jones no está vendiéndose como el titular, sino al contrario, él se está viendo como un suplente y que está para aprender. Y que si Brian Hoyer, que si Jared Stidham, él quiere aprender de ellos. Entonces, va a ser muy importante y va a ser muy interesante ver cómo lo hace. Algo que me está gustando de él es que cada vez lo veo lanzar más rápido. Y era algo que en Alabama no hacía tan bien. Entonces, de repente tiene que lanzar rápido, porque piensa demasiado. El viernes pasado lo que le faltó fue pensar menos. Pero de repente es como que sobreanalizar las cosas, hace bien la lectura, pero no se tiene tanta confianza. Y ahora con Kendrick Bourne se está entendiendo muy bien. Creo yo que es el mejor receptor que ha tenido hasta ahora. Con Kendrick Bourne,
en el momento que él sea titular, de repente entra en un partido, si él ve a Kendrick Bourne, yo les adelanto que le va a empezar a lanzar pases. Ese va a ser su mejor receptor. Bourne tiene 25, 26 años, entonces es muy, muy bueno que de repente tengas esta clase de confianza en uno joven, en un receptor joven, porque Mac Jones tiene 22 años, Kendrick Bourne tiene 25 años, más o menos tienen una duración de contrato muy similar. Mac Jones todavía no ha firmado el suyo, también eso hay que señalarlo, pero son 3, 4 años que van a estar juntos estos dos jugadores y es muy importante para ellos estar teniendo esta clase de química, porque otros jugadores de repente ya tienen experiencia con este que ya estuvo en colegial, entonces lo vieron a menudo. Mac Jones no, y de repente tener esta química con un jugador con el que nunca había jugado es muy, muy buena. Jared Stidham lidera las prácticas, o sea, muchos decimos que no se le está dando la confianza, pero yo creo que en los entrenamientos de repente lo pongan como el titular, es un mensaje muy claro de Bill Belichick que para él es el suplente número uno. Ahora bien, tiene que ser más consistente, porque la verdad es que no va a ser titular solamente así. Está jugando bastante bien, pero tampoco podemos adelantarnos, ¿no? Eso va a ser la situación por ahora. Eh, lo mejor que le pudo ocurrir a la línea ofensiva, el regreso de Trent Brown. David Andrews lo ha hecho bien, lo ha hecho bastante bien, pero los tackles no estaban presentes hasta ahora. Y Trent Brown es el tipo más grande que tiene todo el equipo. El tipo es un mastodonte. Pueden ver la foto en la que él está bloqueando a Aaron Donald en el Super Bowl 53, no hace mucho, cosa de 2, 3 años. Y el tipo es una pared humana, ¿no? Es como meterte un callejón sin salida con él. Entonces, sí es una de las grandes adiciones que ha tenido este equipo a lo largo de la semana. Y Jalen Mills, por ahí, es un jugador que todos decimos no sabe cubrir. Adrian Phillips es el seguro, pero Mills sabe que tiene que ganarse su oportunidad. Es un jugador que viene con un contrato fresquecito, que podría decir, pues yo no asisto porque a mí no me van a correr ahora, pero está yendo y creo que hasta ahora es el mejor safety que está teniendo el equipo en los entrenamientos. Habrá que esperar más, pero está siendo el jugador que le lanzan y difícilmente le completan, ¿eh? Está haciendo bastante bien las cosas. Entre más suban la intensidad, pues va a ser más interesante verlo, porque en Filadelfia, quien lo haya visto sabe que no juega muy bien en la parte de las coberturas. Es un jugador que le batalla mucho a la hora de cubrir, pero ya el Mills es el que está funcionando mejor. Y Josh Uche aparentemente es el que le está comiendo el mandado a Chase Winovich. Yo no estoy en nada en contra de Chase Winovich. De hecho, ustedes saben que yo le he dedicado un par de análisis a Chase y sigo diciendo que él es el líder del futuro. Sí se aplica, pero cada vez lo veo más afianzado a Josh Uche. Y la cosa con Uche es que él está haciendo las cosas que le piden y Chase Winovich ha tardado mucho en hacer ese tipo de cosas. Josh Uche de un año para el otro está adaptándose a lo que le pide el equipo y Chase Winovich tiene desde el 2019 intentando hacer eso. O sea, ya esta es su tercera temporada. Es un mensaje que puede repercutirle más adelante, pero por ahora no parece que sea el que va a ser titular. Por eso la foto del otro día, de repente dicen, Josh Uche titular, pues no puede ser titular. Cuidado y que pueda meterse en la formación como el cuarto linebacker del equipo. Yo sí lo veo muy probable y creo que es muy bueno de repente tener estas sorpresas porque son jugadores jóvenes que vienen de... Pero está haciendo bastante bien con lo que está viéndose hasta ahora, ¿no? Entonces, por ahí va a ser el tema. Yo creo que más que nada, pues ha sido eso, a grandes rasgos, lo que ha ocurrido en las prácticas de los últimos días. Y yo creo que en general nos podemos quedar nosotros con que este equipo está bastante preparado, que está tomándose con seriedad estas situaciones. Es muy difícil ver un equipo que en estos momentos se tome con seriedad una actividad voluntaria, pero lo está haciendo. Y eso es algo que dentro de lo que cabe para el aficionado del equipo tiene que ser un alivio. Que si vamos a tener récord de aquí